Hola amigos y amigas del programa Biologando. Feliz año para todos. Estamos ya en el 2021 y este es nuestro primer programa de este año y hemos invitado a nuestro colega, el biólogo Rómulo Loaiza Aguilar, quien es un biólogo pesquero, magíster en ciencias marinas, doctor en biología y docente de la Universidad Nacional del Santa. Ha sido básicamente también del Consejo Regional 5 de Ancash. Bienvenido, Rómulo, a nuestro programa nuevamente en este nuevo año. ¿Cómo has estado? Buenas noches, estimado Santo, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad, sumamente complacido en realidad de estar en tu programa. Feliz año, mis mejores augurios para ti y para todos los que siguen a Biologando. Sí, Bueno, a tus órdenes para tratar el tema sobre la erosión de la bahía del Ferrol. exacto. Estaba revisando una publicación que tú has hecho en la revista de Ciencias Ambientales, ¿no? Que, de mi punto de vista, desarrolla bastante bien un problema que no es de ahora, ¿no? Tiene muchos años, 1974, creo que más o menos empiezas el estudio hasta el año pasado, y lo más relevante es que la bahía ha perdido 45% aproximadamente, ¿no?, de sus territorios, de lo que correspondería por varias razones. Entonces, y esto obviamente tiene consecuencias, consecuencias en la pesca, en consecuencias en el paisaje, consecuencias en la salud, es decir, tiene consecuencias efectivamente. Así que, a ver, cuéntanos, ¿cómo te animaste y de qué se trata este trabajo, este estudio que has logrado hacer para conocimiento de todos? Muchas gracias nuevamente, Santo. Bueno, para comenzar, la bahía de Ferrol por los años 40, 50 era un escenario excepcional, ¿no? Por su belleza, por la riqueza biológica que tenía y sobre todo porque es una bahía sumamente cerrada. O sea, no es una bahía de las comunes y corrientes porque en su frente tiene 4 islas. La isla Ferrol del norte, Ferrol del medio, Ferrol del sur y luego tiene la Isla Blanca, ¿ya? La Isla Blanca es más o menos de 3 kilómetros de longitud, pequeña, pero que origina una protección ante cualquier eventualidad oceanográfica que protege al continente, ¿no? Entonces, estas cualidades permitieron de que por los años, fines de los años 40 y los primeros años 50, el alcalde de aquel entonces era un ingeniero, el alcalde de Chimbote, ¿no? Era el ingeniero Óscar Arciniega, ¿ya? Él con sus regidores, ¿sabes qué pensaron? En aquel entonces, 1952, hermano. Alcalde pensaba de que con la Bahía del Ferrol ya se había construido el Hotel Chimú, en aquel entonces, ahora hotel de turistas, que con ese escenario y con esa infraestructura se podría hacer industria turística aquí. Fíjate, año 52, ¿eh? Año 52, dada la envergadura del paisaje y de las cualidades de la bahía, ellos pensaban de que se podía hacer industria turística acá. Pero lamentablemente, por aquel entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se comienza a buscar recursos, ¿no? Recursos sobre todo para alentar la producción intensiva de, de pollos, de cerdos, de ganado vacuno. Y el insumo más importante para los piensos, obviamente la harina de pescado. Ya en California la sardina ya había tenido problemas de stock, y entonces ya se conocía en el mundo de que frente a nuestro litoral, al litoral peruano, existía uno de los bancos más grandes de peces, ¿no? Anchoveta. Así es que por el año 52 vinieron un par de inversionistas japoneses y tratando de invertir aquí en el Perú, o sea, extraer anchoveta para transformarla en harina y aceite de pescado. Estos inversionistas japoneses recorren todo el litoral, y se quedan encantados por la bahía del Ferrol. ¿Sabes por qué? Porque ellos pensaban que cualquier eventualidad oceanográfica, así como ocurre ya en Japón, Claro.
sus inversiones iban a estar totalmente protegidas. Entonces visitan al alcalde Óscar Arciniega y le dicen sus intenciones. Óscar Arciniega inmediatamente le dice que él estaba muy complacido de la intención, porque eso iba a mejorar obviamente las condiciones de Chimbote, ¿no? Pero le dice aquí en mi bahía, no. Le dice, yo les voy a enseñar. Y lo lleva a una playa que está al sur, denominada Besique. En Besique había infraestructura ferroviaria, porque por ahí se sacaba todo el azúcar que se producía en ese entonces en las haciendas locales. Claro. Los japoneses no estuvieron de acuerdo, se fueron a Lima, se quejaron, teníamos gobierno de facto, gobernaba Odría, destituyen a Óscar Arciniega. Fíjate, la historia es importante, es trascendente la historia. Destituyen a Óscar Arciniega y con eso se inicia el deterioro de la Bahía del Ferrol. Se instalan las primeras fábricas, y las fábricas, tú sabes, en aquel entonces la eficiencia con la que trabajaban era muy precaria, más o menos entre 5 a 7 por 1, es decir, cada 7 toneladas de antoeta por una de harina y aceite de pescado. Todo lo demás iba a parar directamente a la Bahía del Ferrol, sin tratamiento alguno, en absoluto. Entonces, esas cualidades escénicas, esas cualidades biológicas que tenía la bahía, y también obviamente era un recurso de recreación local. Sí, yo he visto fotos de aquella época donde la gente estaba veraneando y gente de alta Exactamente. sociedad, entonces era un sitio muy, muy bonito, ¿no? Era un sitio paradisíaco. Y sabes, el ingeniero Oscar Arciniega estaba más entusiasmado porque al hotel Chimú de aquel entonces, la cantidad de extranjeros que venían a turistear en época de verano era grande, era todo el mundo venían aquí. Bueno, el asunto es que comienza la industria pesquera en el año 1954, se instalan en todo el litoral, se concentran hacia el lado sur de la bahía, y el problema es que el problema no solamente es que ocupan o que no hay que disponen sus efluentes crudos directamente a la bahía, sabiendo de que ella en realidad no tenía tiene muy poca capacidad de dispersión de cualquier materia orgánica o cualquier materia que le llegue inorgánica o orgánica, siempre se va a concentrar ahí. Entonces, no solamente eso, sino que ocupa la zona intermareal. En algunos casos se construyen las fábricas en zona submareal. ¿Ya? Entonces, por un lado, se origina contaminación de la bahía del Ferrol. En pocos años, ese escenario paradisiaco se convirtió en realidad en algo totalmente distinto, ¿no? Y por otro lado, la bahía comenzó a experimentar interferencias en, en el tránsito de la arena, ¿no? Que normalmente se concentra, en ese tiempo se concentraba el mayor volumen de arena en el lado sur de la bahía, en el istmo, que separa la bahía del Ferrol de la bahía de Samán. Años 58, comienza a funcionar la industria siderúrgica, también en Chimbote, instalada en la orilla de la bahía del Ferrol, y se ocupa mucho más espacio de la bahía, ¿no? Se trae abajo un cerrito, el Cerrito Colorado. Se, se hace voladura del Cerrito Colorado y se construye un molón, ¿no? Obviamente para favorecer las operaciones portuarias. Se descontroló, totalmente descontrolada el desarrollo de la industria turística pesquera en la localidad. Y a partir de los años 70, 70 y tantos, se comienza a observar un proceso erosivo en la bahía del Ferrol. Antes quiero comentar lo siguiente, que la contaminación por la industria pesquera y siderúrgica en la bahía en realidad ha cesado. Año 2012, Sidre Perú deja de disponer sus efluentes a la bahía. En el año 2015, casi el 90 y tantos por ciento de las fábricas pesqueras ya no disponen, casi el 99% de las fábricas pesqueras ya no disponen sus efluentes directamente a la bahía del Ferrol. Pero eso no significa de que en realidad la bahía se haya liberado del problema de contaminación. Hay un pasivo en el fondo de más o menos 54 millones de metros cúbicos de lodo, que obviamente ahora tenemos que ver la forma cómo resolver. Entonces, pero el otro y todavía, pero queda un problema todavía, porque las aguas municipales
de toda la ciudad de Chimbote, que es en Chimbote Viejo más o menos hay como 200.000 personas, Claro. del agua municipal cruda llega a descargarse Sin directamente en la bahía. tratamiento. Sin Es un asunto tratamiento. que todavía no está resuelto. Hay varios movimientos aquí en la localidad exigiendo que se resuelva ello. Aún eso está pendiente. Pero la otra cosa que está pendiente y mucho más peligroso es el proceso erosivo. Entonces, a partir del año 74, ya hay evidencias de erosión. Año 1976, hay necesidad de construir un enrocado para proteger el casco urbano de la ciudad. Se construye un enrocado de más o menos 800 metros de longitud, pero el proceso erosivo continuaba porque se había, como te comento, se había invadido la zona intermareal, ¿no? Y gran parte de la zona submareal en algunos casos, que interferían obviamente con el tránsito de la arena para mantener en equilibrio la zona intermareal, la zona donde nosotros nos bañamos, ¿no? Corrientemente. En año 2012 hay necesidad, 2006, hay necesidad de construir otro enrocado, mucho más grande, mucho más potente, porque el primero ya se había desestabilizado. El proceso erosivo continúa, año 1998, más o menos con estudiantes de la universidad, hicimos un estudio de aproximación y determinamos que la velocidad de erosión era de más o menos a la Plaza 28 de Julio, hoy Plaza Grau, era de más o menos 12 metros por año. O sea, en realidad el número, sí, alarmante, obviamente, es preocupante, ¿no? De tal modo de que el proceso erosivo les gana muy rápido a la administración local, y lo que se hace es se comienza a acumular desmonte para controlar el proceso erosivo. La cantidad de desmonte que se ha acumulado en la orilla de la Bahía de Ferrol es muy grande, sumamente grande. Pero igual el proceso erosivo es mucho más violento que la acumulación, que la disposición de ese material de desmonte. Y hay necesidad de seguir enrocando, ¿no? Inicialmente se han colocado rocas grandes y luego se ha colocado un enrocado y, cierto, más o menos 6 kilómetros. El litoral más importante, del litoral que se podía vender desde el punto de vista de la industria turística, ha desaparecido, ¿no? Y está enrocado. El asunto es que está plenamente enrocado. Las, en el año 1972, mira, el cauce del río Lacramarca desembocaba a una cuadra al sur del hotel de turistas. Ahora, Hotel Chimú, ahora hotel de turistas. Pero el río Lacramarca era un cauce seco que solamente cargaba en época de niños, básicamente en época de niños, ¿no? Pero en el año 72 tuvimos nosotros un niño, en el mundo tuvimos un niño fuerte, y hubo el, la, la posibilidad de que el río se desbordara, inundara la ciudad, y entonces cambian el cauce del río Lacramarca hacia el sur de la bahía. Al cambiar de cauce, este cauce comienza a recibir las aguas de los excedentes de regadío de la parte alta de la zona de Chimú. Y como recibe las aguas de regadío, esas aguas no son del río Lacramarca, esas aguas son procedentes del río Santa, ¿ya? Y entran al cauce y comienzan a incorporar sedimentos, pero al sur de la bahía. Este cambio del cauce del río Lacramarca se ubica más o menos a unos 450 metros al sur del Cima Chimbote. El Cima Chimbote, tú sabes, tiene que tener un muelle limpio para sus operaciones. La ubicación, la nueva ubicación del cauce del río Lacramarca les origina problemas por sedimentación. Entonces ellos comienzan a dragar, eso me supongo que les incrementa su costo de operación, y de pronto deciden cambiar la desembocadura del río Lacramarca más o menos a 1 kilómetro, kilómetro y medio al sur de donde inicialmente desembocaba.
de tal modo de que toda la arena, todo el sedimento que transporta el río La Camarca se deposita en el lado más sur de la bahía. Este lado sur de la bahía es el lado más calmo, porque ahí tenemos dos cerros, el Cerro División y el Cerro Península, de más o menos 700 metros de altitud, ya que lo protegen enormemente. Y tenemos las tres islas, la isla Ferrol del Sur, Ferrol del Medio y Ferrol del Norte. Le originó una protección especial, entonces es el lado más calmo. Entonces, al disponerse los sedimentos ahí, obviamente que se restringe el traslado de sedimentos hacia el norte de la bahía. Y ese es un asunto que no contribuye en realidad para recuperar el litoral de la bahía. Mira, antes de que ocurra eso, por siempre, el banco de arena que abastecía a la bahía está ubicado en el istmo que separa la bahía de Ferrol de la bahía de Salamanca. Y en realidad el equilibrio que se mantenía era por acción eólica. Los vientos incorporaban arena a la bahía y esa cantidad de arena que ingresaba a la bahía por acción eólica era equivalente a la cantidad de arena que sacaba a la bahía. Todos los escenarios marinos retiran sedimentos, ¿no? Arena, lo que sea, lo retiran. Para mantener esa zona intermareal estable, esa cantidad de material que se retira, obviamente debería ser reemplazado, ¿no? Y la única fuente de abastecimiento era esa, en realidad. Ahora, como ya tenemos el río La Camarca al sur, obviamente que la acción eólica más los sedimentos en realidad deberían contribuir de modo importante para recuperar el proceso erosivo, la erosión de la bahía, pero eso ahora no es posible. ¿Sabes por qué? Porque hay infraestructura que sigue ocupando la zona intermareal y en algunos casos la zona submareal de la bahía. Entonces yo estimo de que para recuperar la bahía de Ferrol hay que retirar toda la infraestructura que existe, toda la infraestructura que existe en la zona supralitoral, en la zona intermareal y en la zona sublitoral. Para facilitar y que el cauce del río La Camarca obviamente retorne a más o menos 400 metros, 450 metros de su ubicación inicial, ¿no? Del frente al Cima Chimbote, ¿no? Esto es más o menos como si lo hubieran querido planear, pero para que las cosas salgan así tan mal como las han hecho, ¿no? Porque la verdad... Sí, en realidad. Y lo hecho, ¿basados en qué, no? O sea, es más o menos como, allá, por acá, ¿no? Una cosa así, ¿no? sí. Y claro, después del estropicio, tratas de corregir con otro estropicio y así sucesivamente. O sea, es una sucesión, efectivamente, de malas decisiones. Así es. Y por otro lado, Sandro, el enrocado, ¿sabes? No es una solución al proceso erosivo, porque los enrocados en todo el mundo lo que han hecho es demostrar que el proceso erosivo se exacerba, ¿ya? Este nuevo enrocado que se ha construido, que es bastante robusto, después de más o menos 3 o 4 años, las rocas se comenzaron a separar y algunas rocas se han deslizado al mar. Eso ha obligado al gobierno local a construir rompeolas. Se ha construido un rompeola en la parte, así como tú dices, ¿no? Que bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces se ha tenido necesidad de construir un rompeola y se ha tenido necesidad de construir también dos rompeolas en realidad. Uno que está frente a la plazuela Grau, antes del 28 de julio, y más o menos a unos 200 metros al sur de la plazuela, ¿no? Porque eran los lugares de mayor efecto erosivo. Por tanto, en la época de otoño, cuando los vientos se incrementan, originan incorporan mayor energía al agua. Entonces las olas son más grandes, ¿ya? Y al llegar al enrocado, entonces sobrepasan el enrocado e inundaban la zona urbana. Entonces se ha tenido que construir esos dos rompeolas, ¿no? Eso obviamente que es un costo que no lo paga el alcalde, es un costo que lo pagamos todos nosotros, ¿no? Entonces lo ideal es de que en realidad se intente la recuperación natural de la bahía del Ferrol.
Ahora, yo lo que observo es que esto es casi como un gran globo que empiezan a aparecer huecos y pones un dedo, pones el otro y vas poniendo y van saliendo. Entonces llega un momento donde, bueno, es imposible con una estrategia tan pésima como esa lograr, digamos, una recuperación de la bahía, ¿no? Entonces, claro, ahora, entiendo que debe a partir de ese diagnóstico que tú tienes y que hay ahí de información, algunas ideas de cómo verlo. O sea, esta recuperación natural que tú planteas, que es quitando infraestructura hacia más o menos cerca del sur, podría ayudar. En eso están. ¿Cómo están ahora viendo las autoridades este tema? Mira, Sandro, en el año 2002, básicamente por los problemas estos de contaminación y erosión, Uh -huh. se constituyó una comisión denominada Comisión Técnica Multisectorial, ¿ya? Que la presidía el MINAM. Y luego de más o menos 10 años de trabajo de esta comisión, en realidad hay un informe. En este informe ya se contemplan las cosas que estoy comentando, ya se contemplan ahí. Este informe tiene aprobación con decreto, es una resolución ministerial, ¿no? Es decir, que el informe se constituye un instrumento de gestión del gobierno local y del gobierno regional. Sin embargo, a la fecha, ni el gobierno local ni el gobierno regional han querido saber absolutamente nada con este informe. El informe ya se está desactualizando, obviamente. El Ministerio del Ambiente mantiene todavía esta comisión, pero en realidad no se quiere atacar el problema. Mira, para resolver el problema erosivo de la Bahía del Ferrol se requiere mucho dinero, se requiere expertos, los mejores expertos que existan. Se requieren hacer los estudios. Esos estudios no son muestreos, esos estudios no son muestreos de un día ni de 2 días, como tú sabes. Esos muestreos tienen que ser para poder alentar todo un programa, para modelar matemáticamente todos los procesos oceanográficos y sedimentarios de la bahía. Entonces, se requiere en realidad una instancia que garantice que las propuestas que se han hecho y las que se sigan haciendo con respecto a la recuperación integral ya de la bahía del Ferrol, incluido el problema erosivo, se ha manejado yo creo, sinceramente yo creo de que debería ser por un ente que se podría denominar, no sé, pues una instancia parecida a las que se manejan como los peajes, esas cosas, ¿no? Un proyecto especial, ¿no? En todo caso, ¿no? Un proyecto Apoyado por especial, el algo así como gobierno. eso. El asunto sí es que tenga independencia para que esa instancia pueda gestionar los recursos económicos, porque sin recursos económicos no se va a hacer absolutamente nada en la bahía. Ahora, pero Rómulo, la pregunta es, teniendo quizás ya algunas ideas de cómo atacar el problema, supongo que eso va a pisar algunos callos, ¿cierto? O sea, Sí, es cierto, sacar obviamente. infraestructura, prohibir algunas cosas, supongo que pisa callos. Entonces, cuando sucede eso, muchas de estas personas o empresas que se sienten afectadas, finalmente hacen todo lo posible para que nada resulte, ¿cierto? ¿Hay algo de eso? O Sí, sea, hay mucho, hay gente... mucho, mucho, obviamente que mucho. Un problema, por ejemplo, este, la infraestructura, obviamente, los que están haciendo uso de la infraestructura, obviamente que se sienten afectados. Este, Hay infraestructura que se tiene que retirar, pero ya es infraestructura que se ha declarado abandonada, ¿no? Y por otro lado, el conjunto de muelles que está en el lado del 27, los muelles con pilotes en realidad no deberían originar un proceso de retención, ¿no? Alentar el proceso de acumulación de arena. Sin embargo, lo que ocurre en el 27 de octubre, en donde hay más o menos como 12 muelles que están más o menos en 1500, 1600 metros de longitud, hay un proceso de acumulación de arena, ¿no? Hay un muelle de más de 1000 metros de longitud y sus pilotes son ah, cuadrados de más o menos 40, de 0.4 metros por lado.
esos pilotes sean como tienen más o menos sumergidos en el agua como 6 metros, ¿no? 6 metros. Y son como, creo que 800, no recuerdo el dato, pero son como 800 pilotes. Entonces, si uno multiplica el área, el área de los pilotes por la cantidad de pilotes, obviamente que eso sí podría originar un proceso de alteración de la velocidad y de la dirección de las corrientes, ¿no? Y si eso ocurre, eso podría explicar que ahí se está reteniendo arena. Eso se resuelve con estudios de modelación matemática, ¿no? Claro. Pero requerimos una base de datos. Esa base de datos no puede ser de un mes, tiene que ser datos continuos, de por lo menos un año, ¿no? Entonces, pero ya tenemos que comenzarlo. Y ahí también hay dificultades, ¿no? Porque creo que hay un exceso de muelles, creo que habría que hacer un rediseño de la cantidad de muelles para reducir al máximo esos muelles y que, no sé si uno o dos muelles puedan dar servicio a las fábricas que se encuentran ya instaladas en el parque industrial pesquero, ¿no? Claro, pero este es un tema que no solamente creo que se queda en la ciudad de Chimbote, ¿cierto? Tiene Así es. repercusión regional. O sea, el gobierno regional en realidad debería asumir un rol protagónico para recuperar la bahía, ¿no? O sea, porque obvio, la ciudad de Chimbote difícilmente va a conseguir los recursos. Yo creo que el gobierno regional tiene que hacer el esfuerzo, primero, de tener claro, digamos, una propuesta que permita hacer la fase de estudio, la fase cero, que permita levantar esta información, que ya existe en buena manera, y otra que, como tú dices, amerita hacer un proceso de un año, 2 años para culminar, digamos, y tener con precisión la data que permita establecer ya un plan de recuperación bien concreto, que tampoco se va a hacer de la noche a la mañana, ¿cierto? Van a ser varios años. Pero entonces, si hay una cosa seria de ese tipo, claro, el gobierno nacional en esa perspectiva puede ayudar buscando el financiamiento correspondiente. Pero si todo todavía está, digamos, de esta manera y sin que el principal responsable se asuma el rol protagónico, entonces la cosa está como que en palabras, ¿no? Sí. Y cada día que pasa, obviamente, la bahía sigue perdiendo las posibilidades de recuperarse, ¿no? La verdad es una gran pena. Yo he ido mucho, desde niño he viajado mucho a Trujillo, ¿no? Y siempre pasó por Chimbote. Y cuando pasaba por Chipote era característico el olor. Ahora sabemos que era por toda esta sanguaza y toda esta cosa que tiraban al mar, ¿no? Pero yo nunca me explicaba, me decía, ¿por qué? No, es el pescado. Ya, después comprendí, por supuesto, como mucha gente que ha pasado por Chimbote o se ha quedado en Chimbote. Entonces, me da una pena porque estamos hablando, mira, de un ecosistema tan hermoso, hace muchos años atrás, tan hermoso como muchos de los ecosistemas que seguramente muchos de nuestros colegas visualizan en su región. Y que varios de ellos se van perdiendo justamente por estas malas decisiones, en favor del supuesto desarrollo, ¿no? En favor de dar trabajo a la gente, pero no nos cuenta nadie estas cosas como la que ha sucedido con el alcalde Arciniega, ¿no? Donde hay una empresa que tiene el poder y se va al otro lado. Entonces, ya, esa es pues la historia del Perú, pues, lamentablemente. Claro, mira, yo creo que aquí en Chimbote seguimos anclados a los años 1800, ¿no? Lamentablemente, la modernidad no nos ha llegado. Y también quiero decir que lamentablemente las autoridades locales y regionales que hemos tenido no han estado a la altura, ¿no? De colocar a Chimbote en la ruta, en una pista de modernidad. Entonces, sí, yo creo que ese es uno de los llamados de atención que quiero hacer. De acuerdo. Estoy pretendiendo con los profesores y estudiantes de la Escuela de Biología en Acuicultura de la Universidad Nacional del Santa organizar un evento internacional sobre erosión de playas, pero que sea aquí, ¿no? Que sea aquí de tal manera que vengan algunos expertos y los expertos nos ayuden a encontrar alternativas de solución. Y ojalá que a partir de ese evento también nosotros podamos este, hacer, hacer nexos con instituciones que ya tienen background en esto, ¿no? Y podamos simplificar los tiempos. También nos ayuden a buscar financiamiento. Yo sigo pensando en una especie de autoridad autónoma, ¿no? En una ocasión yo puse, eso lo estoy teniendo varias veces, pero en una ocasión les puse frente a la ministra de la producción, y la ministra de la producción en realidad no le pareció en absoluto
que una autoridad autónoma sería lo mejor para resolver el problema de la bahía. Probablemente ella no conoce, porque no conocía o no conoce la realidad cruda de la bahía, ¿no? Pero yo estimo de que cualquier nombre que sea, pero tiene que haber una institucionalidad que permita lograr financiamientos y permita obtener los recursos humanos calificados para salir de este problema de la bahía. Yo sé que si recuperamos la bahía del Ferrol, mira, Huanchaco no es por hacer comparaciones malintencionadas, pero Huanchaco, los trujillanos apostaron por Huanchaco, ¿no? Ahora tiene problemas por erosión, justamente, ¿no? A propósito del tema. Pero los trujillanos apostaron por Huanchaco. Y Huanchaco se ha convertido en un espacio que alienta mucho en la circulación de dinero, ¿no? La cantidad de turistas que tiene, sobre todo en época de verano, es muy grande. El transporte de nuestro país, ¿no? Bueno, ya pasó también en Trujillo, no solamente con Huachaco ahora, pero creo que también Delicias y Salaberry han tenido problemas de esas características. Buenos Aires, todo Así está es. erosionado, ¿no? Es que eso son pues, las grandes ideas que por ahí se le ocurre a alguien, ¿no? Y que de pronto, pues, y como tiene peso político, logra el lobby, y claro, la ideota la ponen en marcha y terminan resolviendo, perdón, perjudicándonos a varias cosas, sino acá en Lima nomás, ¿cómo se llama esta Costa playa? Verde, Costa Verde. Más al fondo, ¿cómo se llama? Una playa que era hermosa, ¿no? Que ya perdió arena, prácticamente. Sí, Ya. claro. Sí, sí, cierto. Entonces, yo creo que hay un pésimo manejo y a veces uno se pregunta, ¿y dónde están los dueños de las playas? ¿No? La capitanía de puerto, pues ellos son pues los que deciden y toda la cosa, ¿dónde están? A ver, sí que yo creo que aquí hay varias responsabilidades que en el mundo habrá que digamos, desarrollarlas, ¿no? Porque no es justo que la gente pierda sus recursos y este tipo de situaciones es bastante elemental. Yo creo que Chimbote hubiera tenido, sin estos problemas, un hermoso lugar generando puestos de trabajo, porque el turismo genera una gran cantidad de puestos de trabajo, estudios científicos, para terminar en lo que ha terminado, porque los que se llenaron de dinero en el momento, ya ahora no están, ya se fueron, ¿no? Y todo el estropicio se lo han dejado a la gente ahí sin poder, digamos, resolverlo inmediatamente. Una Mira, pena. Sandro, además, quiero añadir aquí dos cosas, ¿no? El desarrollo de la industria pesquera en Chimbote no generó ningún beneficio para la sociedad, no generó. O sea, después de tantísimos años, de varias décadas del desarrollo industrial pesquero, en realidad Chimbote siguió siendo un pueblo polvoriento, ¿no? Igual que la industria siderúrgica, no ha contribuido sustantivamente. Pero, sin embargo, la Bahía del Ferrol se constituía en un ícono de identidad local. O sea, la gente de Chimbote está identificada con su bahía, ¿no? Las generaciones hasta los años 40 identificados con la bahía, no obstante ya los problemas de contaminación y erosión que había, pero había una plena identificación con la bahía. Las últimas generaciones han dejado de mirar a la bahía, y Chimbote no es una ciudad cualquiera, Chimbote es una ciudad marino-costera, porque está ligada intrínsecamente a la bahía, no solamente a la bahía del Ferrol, también a la bahía de Samanco, por ejemplo, ¿no? Pero la bahía del Ferrol es un ícono, y eso lo tenemos que recuperar. O sea, si nosotros recuperamos identidad local, la identidad local en todos los pueblos del mundo es el motor de desarrollo, es el verdadero motor de desarrollo. Y no, en Chimbote carecemos de eso. O sea, el problema de identidad aquí es latente. Tenemos que recuperar, tenemos que alentar la identidad local. Y una de ellos es obviamente con la Bahía del Ferrol. Totalmente de acuerdo, Rómulo. Y la verdad que desde este espacio y de los espacios donde nos encontramos vamos a seguir apoyándolos a ustedes y a todos aquellos colegas que siguen haciendo un esfuerzo por recuperar ecosistemas, no porque simplemente nos gusta el paisaje, sino porque además brinda posibilidades de mejor calidad de vida para la gente. Así que yo creo que este es un asunto que ojalá en las próximas elecciones quienes nos gobiernen comiencen realmente a darle salida a estos problemas. Así que te agradezco mucho, Rómulo, la verdad es interesante
esta publicación que has hecho en la revista Ciencias Ambientales, y alentarte a que sigas con ese trabajo. Bien, amigos, entonces y amigas, por nuestra parte, muchas gracias por su atención en este nuevo año, el mejor de los éxitos para todos ustedes, también para ti, Rómulo, en este año Gracias. 21, y hay que seguirnos cuidando, sigámonos cuidando que la pandemia sigue todavía, así que por favor, cuídense y no hay que bajar la guardia, ¿ok? Nos vemos en el Gracias. próximo programa. Hasta pronto, gracias, Rómulo. Gracias. Gracias.